Hola, soy Carmen, residente de Reuma de Marina Baiza y hoy os voy a hablar sobre la nefritis lúpica. Primero, una pequeña introducción sobre el lupus. Como todos sabemos, es una enfermedad autoinmune crónica multisistémica de causa multifactorial. Es más frecuente en mujeres de edad fértil no caucásica y en España la prevalencia es de 210 casos por 100.000 habitantes. Presenta diferentes manifestaciones, como vemos aquí, a diferentes niveles: cutáneo-mucosas, articulares y musculoesqueléticas, neuropsiquiátricas, hematológicas y cardiopulmonares. Pero nosotros nos vamos a centrar en las manifestaciones renales. Como vemos, hay dos grandes grupos: la nefritis lúpica y la podocitopatía lúpica. La nefritis lúpica, bueno, pues va a afectar a más del 40% de los pacientes que presentan lupus. Tiene más riesgo de mortalidad y morbilidad, y de estos pacientes el 10% presentará enfermedad renal crónica terminal. El riesgo de desarrollar la nefritis es más frecuente en varones, edad precoz de diagnóstico y la raza no caucásica. El tipo de afectación es normalmente glomerular, luego intersticial, trombótica, de forma de vasculitis y por toxicidad. Sobre la posidopatía lúpica, bueno, es menos frecuente y normalmente estos pacientes tienen mejor pronóstico y es más raro que desarrollen la enfermedad renal crónica. Recordando un poco los criterios de clasificación del lupus según el EULA y la ACR, bueno, pues se tienen en cuenta las manifestaciones clínicas y los parámetros inmunológicos. Y como vemos, en las manifestaciones clínicas se tiene en cuenta la afectación renal. Recordamos que para decir que un paciente tiene lupus tiene que tener un criterio necesario, que es el ANA por encima igual a 1,80. Y luego, según los sitios que presente, se dirá que tiene lupus si tiene igual o más de 10 puntos. La nefritis lúpica, bueno, pues se va a clasificar en 6 tipos, como vemos aquí. Y además, el 3 y el 4 también se subdivide en otros tipos según las lesiones activas y las crónicas. Ahora iremos desarrollando un poco cada una. La clase 1, pues la nefritis lúpica mesangial mínima, y se caracteriza por glomérulos normales en la microscopía óptica y presenta mínimos depósitos mesangiales e inmunofluorescencia, como vemos en la imagen. Luego, la clase 2 es la nefritis lúpica proliferativa mesangial. Aquí ya en la microscopía óptica vemos hipercelularidad y expansión mesangial leve, además de depósitos mesangiales en la inmunofluorescencia. La clase 3 es la nefritis lúpica focal, donde hay una afectación del menos del 50% de los glomérulos y puede haber lesiones de tipo endocapilar o extracapilar, además de depósitos subendoteliales. Y ya la tipo 4 es la nefritis lúpica difusa, donde ya hay unas lesiones que afectan a más del 50% de los glomérulos. También hay depósitos subendoteliales y aquí lo característico son los depósitos en asas de alambre. Y también puede haber la típica lesión que se llama full house. La clase 5 es la nefritis lúpica membranosa, donde hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, además de depósitos inmunes que pueden estar en forma globar o segmentaria en la membrana basal. Y la tipo 4, que es la nefritis lúpica esclerosada, que tiene afectación de más del 90% de los glomérulos. Este tipo, ya adelanto, que normalmente el tratamiento es renal sustitutivo, es decir, con diálisis o con trasplante renal. También tenemos en cuenta, como hemos dicho, sobre todo en la tipo 3 y la tipo 4, las lesiones activas y las crónicas. Destacamos de las activas la necrosis fibrinoide y las semilunas. Y cada una tiene una puntuación normalmente de 0 a 3, pero las que hemos destacado antes se clasifican hasta 6 puntos. Las lesiones activas tienen una máxima puntuación de 24 y las lesiones crónicas hasta 12. Luego, el tipo de nefritis se va a relacionar con datos clínicos y analíticos. De la clase 1, bueno, pues la creatinina es normal y normalmente la analítica urinaria no tiene alteraciones, suele ser un hallazgo casual. Luego, la tipo 2, la creatinina sigue siendo normal, pero sí que puede aparecer ya una microhematuria o una proteinuria no nefrótica. Y ya la tipo 3, que es la que también más nos interesa, porque también es la que más vamos a encontrar en nuestros pacientes, ya hay una proteinuria y una hematuria. Además puede haber síndrome nefrótico, hipertensión y aumento de la creatinina. Sí que puede desarrollar luego a la larga una insuficiencia renal y evolucionar a una clase 4. Y es la clase 4 la forma que más frecuentemente vamos a biopsar. Normalmente encontramos una hematuria, puede haber una proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal y una hipertensión arterial, además de una elevación de los anti-DNA e hipocomplementemia. Luego, la tipo 5, hay una proteinuria y un síndrome nefrótico, pero la función renal es normal, a diferencia de las anteriores. Y puede haber hipotensión
hipertensión y microhematuria. Y la tipo 6 hay un deterioro progresivo de la función renal, con proteinuria y sedimento normal. Los factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, pues como vemos aquí se tiene en cuenta la característica del paciente, los datos serológicos y los datos histológicos. Destacamos que tienen más riesgo los afroamericanos o latinoamericanos, el ser varón y el inicio de la enfermedad en la infancia o en la adolescencia. Luego también tener anticuerpos antifosfolípidos o síndrome antifosfolípido, una hipocomplementemia y el tipo elevado de anticuerpos anti-DNA. Sobre los datos histológicos, pues ser clase 3 o clase 4 y además un elevado índice de actividad. Por lo tanto, es muy importante que cuando mandemos la biopsia nos den el informe de actividad de la enfermedad. El diagnóstico de la nefritis lúpica, bueno, pues en un paciente de lupus debemos hacer un buen control de la orina, valorando el cociente de albúmina-creatinina y la proteína-creatinina y valorar el sedimento urinario. También tener en cuenta la creatinina sérica y el filtrado glomerular, por lo menos 1 o 2 veces al año. Pero si el paciente presenta una clínica external persistente, marcadores serológicos de actividad elevados, comienzo precoz del lupus y tiene el paciente raza no caucásica, es importante también hacer un control más estricto. También valorar si con la clínica, si el paciente empieza con edemas o aparición de novo de hipertensión, puede ser que esté desarrollando una nefritis lúpica. La biopsia renal estaría indicada si el paciente presenta proteinuria por encima de 0,5 gramos, si tiene coeficiente de proteína creatina por encima de 500, tiene un sedimento activo y tiene un deterioro inexplicado de la función renal. Eso sí, la biopsia no debe demorar el inicio de tratamiento. Y la importancia de la biopsia sobre todo es para el diagnóstico, también porque nos permite identificar la clase histológica, evaluar el pronóstico y nos puede ayudar al tratamiento del paciente. Los controles que tenemos que hacer en nuestros pacientes, pues primero en cada visita evaluar la tensión, el peso, la dieta y el estilo de vida. Y luego en un estudio inicial valorar el hemograma, la analítica y, como dice, la función renal. Y luego ya las funciones periódicas igual, analítica general y también seguimos valorando la función renal, por la importancia que hemos dicho de que los pacientes normalmente pueden desarrollar afectación renal. Y ya entrando en el tratamiento de la nefritis lúpica, primero como medidas generales, hay unas recomendaciones en cambio en la dieta, en el estilo de vida, intentando reducir la ingesta de sodio por debajo de 2 gramos al día. También mantener un peso ideal, hacer ejercicio regular, evitar el tabaco, hacer un control de lípidos y protección solar. También hay que hacer un control de la presión arterial y la proteinuria. Normalmente ambas se controlan con IECA ARA2. Y si no se controlaran con estos medicamentos, tenemos una segunda línea que son hipotensores para la tensión como alfa y beta bloqueantes y también antagonistas de los mineralocorticoides y también aparte los inhibidores de la SGLT2. Luego, el tratamiento farmacológico va a depender del tipo de nefritis que presente el paciente. La tipo 1, pues tenemos un tratamiento general con hidroxicloroquina, además de nefrocardioprotección general con IECAS y ARA2. Además también del tratamiento de las diferentes manifestaciones extrarrenales que presenta el paciente. Si ya el paciente presenta un tipo 2, tenemos que valorar la proteinuria y el sedimento urinario. Si está por debajo de 1 gramo 24 horas y el sedimento urinario es normal, lo tratamos como si fuera un tipo 1. En cambio, si está elevado, podemos valorar hacer otra biopsia o directamente empezar el tratamiento con corticoides y micofenolato, por lo menos durante 6-12 meses, y luego hacer un descenso progresivo. Luego la tipo 3, la tipo 4, que son las que más frecuentemente nos vamos a encontrar cuando detectamos un paciente con afectación renal, pues es medida general hidroxicloroquina y luego corticoides, que normalmente se empieza con pulsos intravenosos de metilprednisolona, normalmente una dosis de 250-500 miligramos, durante 3 días consecutivos y luego pasamos a pauta oral. Y además añadimos una doble terapia o una triple terapia. Normalmente empezamos con una doble terapia, que podemos utilizar micofenolato, que normalmente es una dosis aproximada de 2 gramos al día, o la ciclofosfamida, que en nuestro entorno utilizamos más una pauta de lupus, que luego explicaremos un poco las diferentes pautas de la ciclofosfamida. Y también elegir un tratamiento con micofenolato o ciclofosfamida va a depender del perfil clínico del paciente. Si en 2 o 3 meses no hemos conseguido reducir la proteinuria, podemos añadir otro medicamento, como puede ser el belimumab o los inhibidores
de la calciuria, como el tacrolimus o la ovoclosporina. Y esto ya sería una triple terapia, que también elegir uno u otro va a depender de las características del paciente. Vale, aquí tenemos los diferentes regímenes de dosis de la ciclofosfamida. Como vemos, está el régimen NIH, el régimen Eurolupus y el régimen de oral. Normalmente, como hemos dicho, utilizamos el Eurolupus. Entonces, el que más importancia le tenemos que dar, porque al final es el régimen que se utiliza mayoritariamente en España. Es una dosis de 500 miligramos intravenoso cada 15 días durante 3 meses, consiguiendo una dosis acumulada de 3 gramos, por lo tanto utilizamos 6 dosis. Y esta es la fase de inducción. Y normalmente lo utilizamos en una población caucásica donde la función renal está preservada o está levemente disminuida. Decir un poco sobre el régimen NIH, que normalmente se utiliza en pacientes negros latinoamericanos y en formas muy agresivas, donde también hay un compromiso sistémico grave. Luego, el tratamiento de la clase tipo 5. Aquí también volvemos a valorar la proteinuria. Si está por debajo de 1 gramo, hacemos un tratamiento general con hidroxicloroquina, nefrocardioprotección con IECA-2 y además tratamiento de las diferentes manifestaciones extrarrenales. Si la proteinuria está entre 1 y 3,5, pues hacemos tratamiento con hidroxicloroquina, corticoides y tacrolimus. Valoramos la respuesta a los 2 o 3 meses y si no hemos conseguido el objetivo, añadiremos ya el micofenolato. Y luego, si la proteinuria está por encima de 3,5, hacemos ya directamente la triple terapia con corticoides, micofenolato y el tacrolimus. El tratamiento de mantenimiento, pues seguimos con las medidas generales, donde encontramos la isocloroquina, que es la base del tratamiento del lupus, los IECA-2 para la tensión y la proteinuria. También podemos añadir otros tratamientos, como lo hemos dicho, los inhibidores de las SGLT2 y los antialdosterónicos. Tenemos que hacer un buen control de los factores de riesgo cardiovascular, controlando el peso, la tensión, evitar el tabaco, un buen control de la dieta y realizar actividad física. Además, es importante la protección ósea y de la fertilidad, sobre todo la fertilidad con el ciclofosfamida tenemos que tenerla en cuenta y la protección ósea por el uso de corticoides, ya que nuestro objetivo en nuestros pacientes es evitar el daño orgánico y las complicaciones crónicas. Con respecto al tratamiento de los inmunosupresores, los corticoides vamos a intentar reducirlo progresivamente. Normalmente a los 6 meses intentamos tener una dosis de entre 2,5 y 5 miligramos al día y posteriormente seguimos reduciéndolo hasta los 18 o 24 meses, si hay remisión clínica. Con respecto a los inmunosupresores que hemos utilizado antes, los diferentes tipos, da igual cuál hayas usado, que el de primera línea es el micofenolato, en principio, si no hay intolerancia. Y luego ya más adelante se irá reduciendo la dosis de micofenolato. Si hay contraindicación de utilizar el micofenolato, utilizamos la acetoprina. Y también tenemos indicación de utilizar el belimumab en determinadas ocasiones. Normalmente el tacrolimus se utiliza en la clase 5. Y ya para finalizar un resumen de todo lo que hemos ido hablando, recordar eso, que el lupus es una enfermedad autoinmune crónica, que es más frecuente en mujeres de edad fértil no caucásica. Las manifestaciones renales son importantes, ya que aparecen en más del 40% de nuestros pacientes, que tienen riesgo de mayor mortalidad y morbilidad, y que estos pacientes desarrollan en un 10% de enfermedad renal crónica. La nefritis lúpica presenta 6 tipos y los factores de riesgo más destacados es ser afroamericano, latinoamericano, ser varón, inicio precoz de la enfermedad en infancia y adolescencia, tener alta actividad de la enfermedad, ser clase 3 y clase 4 con respecto a la nefritis lúpica, y el diagnóstico de esta enfermedad se hace tanto con orina, creatinina y filtrado, pero el diagnóstico definitivo nos lo da la biopsia, que hay diferentes indicaciones, como hemos visto anteriormente. El tratamiento va a depender de la clase de nefritis lúpica que tengamos, pero normalmente se basa en hidroxicloroquina, corticoides y el tratamiento con inmunosupresores, que puede ser la ciclofosfamida, el micofenolato o el tacrolimus. Y eso es todo. Muchas gracias.